Buenos días, familia bonita. Gracias por su sintonía, por su preferencia y por acompañarnos todos los días. Es un gusto para nosotros que nos deje entrar a casa y que también deje entrar a su casa al doctor Rodolfo Corona, que esta mañana nos estará hablando de un tema bastante común y que pocas veces las mujeres nos atendemos. Causas y tratamiento de la endometriosis. Y bueno, pues él es Rodolfo Corona. Usted ya lo conoce. Doctor, bienvenido. Bienvenido, ¿Cómo estás, Doc? Klaus? ¿Qué Y es la además, endometriosis? hay que decirlo, hoy es el día Ok. de la endometriosis. Ok, Hoy hay que Ok. concientizar. hay que concientizar, porque no se celebra, de alguna Se forma. conmemora. Se conmemora y se concientiza a Claro. todas estas pacientes que tienen endometriosis y muchas no lo saben. Es una, Ok. es una enfermedad, una condición que se diagnostica muy tarde. Entre Ok. 4 a 12 años pasan para que se diagnostique, con un promedio de 7 años para que se den cuenta que tienen endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Es difícil explicar porque ni siquiera se sabe cuál es la verdadera causa. Pero para más o menos entender, tenemos que recordar cómo es el ciclo menstrual. Ok. Ok. El ciclo menstrual es, que es diferente que el ciclo ovárico, pero la paciente, el útero tiene adentro una capa. Ok. Esta capa va creciendo y se va haciendo gruesa hasta llegar a unos 8 milímetros, ¿sí? Por dentro del útero. Y está esperando la implantación de un bebé para que llegue cada mes. Entonces, si se implanta un bebé, continúa el endometrio y se forma ahí el bebé. Es decir, es como este cojincito Sí. donde se va a implantar. Si no se implanta nada, continúa creciendo y luego se desprende. Esto es la menstruación. La menstruación no es solamente sangre, también trae endometrio. El endometrio es esta capa de adentro. Cuando el endometrio lo encontramos en otras partes, que no es solamente adentro del útero, es cuando hacemos el diagnóstico de endometriosis. Se puede encontrar en todo el cuerpo, principalmente ¿Cómo? en la zona pélvica. Oh. ¿Qué pasa con estas implantaciones en intestino, en la vejiga, en el ovario? Que el endometrio sigue creciendo y menstruan. De alguna forma también sangra por dentro, ¿me explico? Por ejemplo, cuando tiene implantaciones de endometrio en el ovario, se forma un quiste lleno de sangre que se llaman endometriomas, también denominados quistes de chocolate. Ok. ¿Cuál es la causa? Hoy, en pleno 2026, no podemos decir cuál es la causa, pero sí hay teorías. Existen teorías genéticas, existen teorías de que tiene que ver en la formación del embrión, que se van a otros lados, porque hemos encontrado endometriosis en el cerebro, en los ojos. Ah, No hay un solo lugar donde no se haya encontrado endometriosis, principalmente en la zona pélvica. Y ahí viene la otra teoría, que es por un flujo retrógrado. Es decir, que la menstruación, en lugar de irse hacia vagina, que es donde sale el sangrado, se va por las trompas de falopio y llega a la cavidad abdominal. Oye, Entonces, Doc. se implanta por dentro. Y, por ejemplo, las pacientes que tienen endometriosis, digo, si no es normal la manera en que le sale este sangrado, pues yo creo que padecen muchos dolores. Entonces, ¿alguno de los síntomas para saber que tenemos endometriosis son los dolores fuertes o cuáles son los La síntomas? dismenorrea, que son los cólicos ok. menstruales. Ok, son muy fuertes. Este es Que uno no de es los normal. principales problemas que retrasa el diagnóstico. Sí. Porque normalizan, de alguna forma, los cólicos menstruales terribles. Dices, es que me duele mucho cuando me baja, me incapacito, no voy a trabajar, no quiero salir, no voy a la escuela, depende de la edad que tenga, ¿no? Y dicen, pero es que a mi prima también le duele así, y a mi amiga también, y a todo mundo. Entonces Sí. lo normalizamos. Sí es común que durante la menstruación tengan cólicos menstruales que se hacen cuando se contrae el útero normalmente para poder expulsar ese endometrio mes Claro. con mes. Pero cuando son insoportables o los dolores son cada vez más fuertes, no se debe normalizar. Ahí puede estar ocurriendo una endometriosis. Ok. Quiere decir que no solamente está menstruando del útero, sino que Sí. puede haber menstruaciones internas. Puede haber implantación, por ejemplo, en intestino y en vejiga. Y son estas pacientes que lo deben checar muy bien. La paciente que dice, cuando me baja, me da estreñimiento, me duele ir al baño, me Ok. duele al hacer pipí, porque puede tener focos endometriósicos en vejiga. Ya. Entonces, esto es lo que no se debe normalizar, ¿sí? ¿Y cómo lo detectamos? Además de esos síntomas, ¿cómo puedo saber que tengo endometriosis si yo soy una paciente que rara vez acudo con mi ginecólogo? Terrible, tienen que acudir porque en la historia clínica, desde lo que nos dice la paciente que dice, a mí me tumban, Sí. tomo medicamentos, quiero que me pongan inyecciones para el dolor,
pero podemos hacer ultrasonidos, mapeos. No es tan sencillo verlo en ultrasonido. De hecho, el tratamiento, el estudio de OR, el gold standard que llamamos, que es la mejor forma, es hacer una laparoscopía. Hay que entrar por el ombligo, poner una laparoscopía y poder ver con un lente dónde están implantados estos focos endometriósicos. Por eso es de difícil diagnóstico. Dentro de los tratamientos, el principal pudiera ser empezar a dar anticonceptivos para que disminuya esa proliferación del endometrio. Pero, por ejemplo, uno de los estudios que a mí más me gusta del doctor Barcellini, que es de mis héroes en endometriosis, dice que estas pacientes tienen que ir a la amenorrea. Es decir, que no les baje. Estos pacientes podemos darles algún medicamento, algún tratamiento para que nunca les baje hasta que se quieran embarazar. Entonces, hay muchos manejos. También puede ser tratamiento quirúrgico cuando son ya cuestiones muy importantes, porque la endometriosis, además, causa problemas de infertilidad. Eso te iba a preguntar, ¿una persona con endometriosis puede embarazarse? Sí, sí pueden embarazarse, pero depende. Hay niveles y grados de intensidad de la endometriosis. Hay endometriosis que causan tantas adherencias por dentro, porque les baja por dentro, que como cicatrizan, se pega todo. Y, por ejemplo, las trompas de falopio, que deben estar permeables para que baje por ahí el óvulo, se acodan o se pueden estar dobladas y les causa problemas de fertilidad. Es una de las causas. Claro. De hecho, 1 de cada 10 mujeres padece endometriosis y pudiera ser que más, pero hasta ahorita se puede decir que el 10% de las mujeres lo padecen. De este 10%, el 80% no saben que la tienen. De hecho, muchas veces es un hallazgo cuando estamos operando, cuando estamos haciendo alguna otra cirugía y vemos estos focos endometriósicos. Y les preguntamos, oye, ¿te dan cólicos muy fuertes? Siempre, toda la vida. ¿Por qué no lo habías dicho? Lo normalizan. Eso es uno de los grandes problemas. Queremos invitar al auditorio a que se comunique con nosotros, 33 38 10 64 04, y manden su mensaje vía QR. Y dice, buenos días, mi pregunta es para el doctor. Yo tengo 47 años y últimamente he tenido ciclos irregulares. A veces me baja y a veces no. Y cuando me baja son unos dolores intensos con sangrado abundante. ¿Esto será endometriosis y cómo la trataría? Gracias y saludos. Hola, gracias por comunicarse. En realidad pudiera ser muchas cosas. Sí puede ser endometriosis, pero debería tenerlo desde casi toda la vida. La endometriosis empieza desde las primeras menstruaciones y empiezan a tener estos cólicos muy fuertes. Y es propia de la etapa reproductiva. Mientras la mujer tenga menstruaciones, difícilmente va a tener molestias después de la etapa reproductiva, cuando ya no les baja. Ella tiene 47 años. Entonces, su etapa reproductiva, la mujer tiene la etapa muy chiquita, muy corta, sigue estando muy joven, pero a lo mejor hay que descartar también otras cuestiones por esos cólicos, como miomas, pólipos, adenomiosis, alguna otra causa que le está causando estos dolores tan fuertes. Sí pudiera ser endometriosis, pero si ella dice que es reciente, probablemente no. La endometriosis la debería haber tenido desde siempre, claro. ¿no? Doc, por aquí dice, ¿cuántas operaciones se necesitan para retirar la endometriosis? La endometriosis es de estas condiciones que no son en realidad curables. Hay que estarlas manejando, hay que evitar que les baje. Se pueden hacer muchas cirugías, pero depende qué tengan de adherencias. Depende qué grado tenga, dónde está implantado. Pero sí pueden ser varias cirugías. Pueden ser varias y hay pacientes que no requieren ni siquiera cirugía. ¿Y cuando se lo quitan les puede volver a salir o ya no? Sí, cuando vuelven a menstruar. De hecho, no sé si se acuerdan, pero muchas de las abuelitas y cosas que se dicen es, mija, embarázate. Si te embarazas se te va a quitar. Pareciera que no es cierto, pero tiene mucho de cierto. La realidad es que si uno de los tratamientos es que no le baje, la mejor forma de que no te baje, por lo menos 9 meses, es estar embarazada. Pero a veces les cuesta trabajo embarazarse. Eso es un tema de la endometriosis. Y aparte es una cuestión que yo he visto mis pacientes, algo que comparten cuando les haces el diagnóstico. Comparten algo que es muy importante, el silencio. No lo dicen, dicen a mí me duele, pero no le digo al médico, no le digo a nadie, siento que esto es normal. Y escuché el otro día una frase que se me hace muy fuerte, pero es cierto, es parecido al cáncer, porque puede implantarse en varios lados y va evolucionando. Si bien es una enfermedad que no mata, tampoco las deja vivir con una calidad de vida importante. No, y eso es importante. Y lo padecen muchísimo tiempo y tardan mucho en acudir a
a buscar ayuda, ¿no? Tengo 52 años y a los 49 me dijeron que tenía endometriosis. Me quitaron la matriz, los ovarios y empecé a padecer todas las enfermedades del mundo, dice. ¿Será? Bueno, lo que puede ser en este caso es que a ella le quitaron también los ovarios y, ojo, también con la edad no le podemos atribuir a la cirugía, puede ser inclusive por su edad, que ya no tiene ovarios, ya no produce estrógeno y a lo mejor puede estar teniendo todos los síntomas que dan, que hemos platicado aquí de la menopausia. Ay, yo voy a ir con el doctor Rodolfo. Estrógenos, quedamos que son los padres, ¿no? Sí, y les tienen mucho miedo, se ha creado mucho miedo a la terapia hormonal de la menopausia, pero muchas veces necesita esto. ¿Sí? Ella puede estar padeciendo. La paciente menopáusica siempre dicen son bochornos. Desde luego es uno de los síntomas más importantes, sí, claro. Pero como ella dice, me duele todo. Es de las principales cosas que me dicen, doctor, me duelen las articulaciones, me duele todo, se me cae el cabello, tengo insomnio, me siento depresiva. Y con terapia hormonal eso se soluciona, Claro, ¿no? porque los niveles estrogénicos que no tenía los podemos compensar. Hoy tenemos medicamentos, no le tengan miedo a un cáncer, a una trombosis. Obviamente el médico va a estudiar cada caso para ver cuál es la terapia que corresponde, ¿no? Claro. Por acá Raquel, de 58 años, se comunica con nosotros y dice, me bajó a los 14 años. Me daban tan fuerte los cólicos menstruales que una vez que me dio dolor me revisaron, tenía endometriosis, estaba ya muy avanzada y no pude tener hijos. ¿Cuántos años tiene? No, 58 años. Este es exactamente un caso, le mandamos un saludo. Saludo, Raquel. De estas pacientes que tienen este silencio, que tardan en hacer un tratamiento. Si tienen una hija, una hermana, o si tú tienes 16, 17 años y tienes cólicos menstruales muy fuertes, se puede tratar. Lo más importante en la endometriosis es el tratamiento temprano. Si nos esperamos muchísimo, va a pasar esto. Sí. Empieza a tener muchas adherencias, empieza a tener problemas de fertilidad, empiezan a ser cada vez los cólicos más fuertes, porque aparte va evolucionando y se va agravando el problema. Aquí Lupita dice que ha tenido quistes, que siempre tiene dolor y que se operó para ya no tener bebés, pero sus cólicos aumentaron. ¿Será endometriosis? Pregunta. Pudiera ser, la edad de ella sería importante, no dice. Ver cómo ha sido Lupita. el patrón. El médico les va a preguntar cómo es este patrón de sus ciclos, cada cuánto les baja, qué tanto les duele, cuántos días les dura, que les hagan un ultrasonido para poder diagnosticar la endometriosis. Si pudiera ser cólicos menstruales que son realmente incapacitantes, siempre se debe descartar la endometriosis. Y muchas veces dicen, pero es que yo me siento bien, porque se sienten bien los otros días del ciclo y cuando les baja no. El hecho de que no veas la enfermedad no quiere decir que no exista. Exactamente. Dice, yo tengo en diámetro 2, tengo adherencia en los ovarios, en las paredes abdominales, tengo el Mirena de método anticonceptivo. ¿Por qué no puedo usar otra hormona por la bradicardia sinusal? ¿Qué puedo hacer? Híjole, de hecho el tratamiento de si le pusieron ese dispositivo liberador de hormonas que no tiene estrógeno, le puede ayudar mucho para que inclusive no le llegue su menstruación, Okay. Pero sí tiene, esos son casos individuales que sería verlo junto con cardiólogo, Ok. porque muchos pacientes tienen otras patologías Sí, y hay claro. que ver, no es lo mismo la paciente que no tiene nada que la que tiene asma, problemas de la tiroides, diabetes, hipertensión, entonces se tiene que manejar en conjunto para ver cuál es la hormona adecuada claro. con ella. Ella debería ir a consulta. Tengo endometriosis y tengo ovario poliquístico. Me estoy atendiendo. Mi doctora me puso un implante. Me gustaría saber su opinión. ¿Esta será la mejor forma de tratar la endometriosis? Apenas tengo 18 años. No podemos saber si es la mejor forma, pero es una alternativa que su doctora está queriéndola llevar a lo mejor a la amenorrea, a que no tenga estos picos hormonales y que no sea tan cíclico, sino que de alguna forma sí se puede con el implante o algún dispositivo liberador de hormonas mantener controlada esta condición o esta enfermedad, ¿no? Ok. Dice, buen día, mi hija tiene 19 años y cada que regla son muy intensos sus cólicos. Su primer periodo fue a los 18 años, a veces no le baja cada mes y dice que tiene coágulos. Ella es estreñida desde niña. ¿Esto puede ser endometriosis y qué estudios se puede realizar? Sí puede ser endometriosis. Podemos empezar por la historia clínica, que es la mejor herramienta que tenemos, hacer un buen interrogatorio, hacerle un ultrasonido. Existen ultrasonidos de mapeo directo dirigidos para endometriosis e inclusive puede hacerse un diagnóstico por medio de una cirugía
laparoscópica diagnóstica, es decir, solamente meter el lente, hacer la laparoscopía que nos da una visión de toda la cavidad pélvica donde podemos ver dónde están implantados si es que hay endometriosis, ¿no? Sí. Pero descartando otras cosas, porque a veces llegan y nos damos cuenta que traían un mioma, un pólipo, un quiste grande y que los cólicos tenían que ver con otro tipo de dolor. Cristina dice, mi hija tiene 11 años, los cólicos son muy fuertes que la dejan en cama por un día. ¿Tiene endometriosis? Pudiera tenerlo, no lo sabemos. Las mujeres que empiezan 11 su años, menstruación a los chiquita. 11, 12 años, normalmente los primeros ciclos son un poquito irregulares. No les baja cada mes, les baja cada 2, 3 meses, luego les baja 2 veces en un mes. A veces tienen cólicos muy fuertes, a veces no. Hay que esperarnos a ver un par de años, por lo menos con ella, cuál es el patrón de sus ciclos. Pero si los cólicos siguen siendo fuertes y constantes, ya cuando tenga sus ciclos regulares, sí hay que llevarla con un médico para que descarte endometriosis y darle tratamiento temprano, ¿no? Claro, doctor, ¿con qué quieres concluir este tema? Híjole, que es una patología que a mí, hoy en el Día Mundial, no se queden calladas, díganle a su médico, no normalicen el dolor. Aunque la gente te dice, pues no te ves enferma, la endometriosis es una enfermedad silenciosa. Mis pacientes que la padecen, de verdad, lo sufren mucho y a veces tardan mucho en acudir o en hacer el diagnóstico. E intenten no dejar esta revisión porque yo me siento bien. Sí. Pero como cuando me baja, quieren ir corriendo al médico y cuando ya después, bueno, ya mejor cancelo mi cita o ya no voy porque ya me siento bien porque ya no les está bajando. Que no se sientan mal todo el tiempo no quiere decir que no tengan alguna enfermedad silenciosa como esto, que les decía, es benigno, pero muchas veces, aunque no mata, no deja vivir. Claro, a gusto. Ay, sí. Doc, pues dinos tu teléfono, ¿no? Y tus redes sociales para que el público pueda Mis ir redes a sociales me consulta. pueden buscar como Rodolfo Corona López o, como me dicen todos y me dicen aquí mis amigos, Rudy, con R-U-D-Y, Corona, dr.Rudy Corona. En Instagram me pueden buscar y pues me pueden googlear. El teléfono del consultorio es el 33 38 13 06 26. Y si no, se comunican con Pina y aquí también les pueden dar los datos. Así es. Gracias, doctor. Como siempre, un placer saludarte. Y ya lo saben, no se automediquen ni se ande diagnosticando usted sola. Mejor vaya con un buen ginecólogo como el doctor Rodolfo Corona. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. Continuamos. Vamos contigo, Atsi.